Hola chicos, bueno, dando ya fin, a ver si podemos, a la cuestión de los acentos. Porque aunque digamos todas las normas, es difícil ponerlas en práctica si no se hacen muchos ejercicios para resolver casos concretos. Y esto es lo que he querido ponerte en los dictanálisis, que son unos vídeos que llevan estas dos letras, DA. En la lista de reproducciones de vídeo busca estos dictanálisis, DA 01, DA 02, etcétera, etcétera, que son dictados especialmente buscados para poner ejemplos de acentos que tengan algo especial, que sean un poquillo más difíciles de lo normal. Y ahí vamos explicando, al mismo tiempo que corregimos el dictado, vamos explicando por qué tiene que llevar acento o no tiene que llevarlo. Si hacen los dictanálisis, conjuntamente con estos vídeos, que ya estamos acabando, con el L36, yo creo que no tendrás muchos problemas con los acentos. Aunque siempre te puede quedar alguno, bueno, pues para ese alguno, para eso está el Google, para eso están los diccionarios, etc. Mira, aquí te he puesto las normas de los acentos. La primera era la de las agudas, segunda la de las llanas, tercera la de las díscolas, cuarta la del hiato, y aquí viene hoy esta, la quinta, que es el acento diacrítico. Te lo escribo aquí, por si no lo has oído nunca, diacrítico. Que tiene un prefijo que es el prefijo día. El prefijo día significa claridad, dejar cosas las claras. Dejar claras las cosas. Entonces, crítico significa decir si algo está bien o si algo está mal. Decidir algo. Decidir el valor o la valía de algo. Y entonces dejar bien claro si tiene valor de sí acento o valor de no acento. Ese es el acento diacrítico. Que solo vamos a ver hoy una parte de los acentos diacríticos, que es la parte de los monosílabos. Monosílabos. En principio, todos los monosílabos de la lengua castellana nos llevan acento. Los monosílabos, qué sé yo, el monosílabo paz, sol, en, la, mies, mies, pues ni siquiera lleva acento, y eso que lo tendría que parecer. Como es monosílabo, tiene un diptongo, no está roto, es monosílabo, no lleva acento. Bueno, tú sabes ya lo que es la mies, ¿no? La mies son las espigas secas, cortadas ya y recogidas para sacar el grano de ellas, y con el grano hacer la harina. Eso es la mies. Bueno, sin enrollarnos más, vamos a ver estos monosílabos que, según lo que sean, tienen que llevar acento o no tienen que llevar acento. Ese acento que se llamará diacrítico. Están aquí prácticamente todos los casos. El más. Un más con acento cuando es adverbio y determinante. Luego pondremos algunos ejemplos, pero bueno, si quieres ya te lo pongo. Dame más. Dame más. O corre más. Corre, vamos a poner el verbo correr. Corre más. Este sería un adverbio de cantidad, este tiene que llevar. El determinante más. Un determinante indefinido. Ahí hay más chocolate. Fíjate que chocolate es un 1, entonces el más es un determinante indefinido. Este también lleva acento. No es adverbio, es determinante indefinido. ¿Ves? Siendo adverbio, siendo determinante indefinido, lleva acento. No lleva acento cuando es igual que un pero. Que es esa frase o ese modo de hablar que ha quedado ya un poquito anticuado, pero bueno, que te lo puedes encontrar. Y no fue a verle, mas se fue a ver la película. Pero, sin embargo,
más sin embargo, se fue a ver la película. Ese más que se puede sustituir por un pero, que es una conjunción, que es un 8, ese más no lleva acento. Segundo caso, el tú pronombre. El tú. Oye, tú has dicho... ¿Ves? Es muy distinto de dile a tu hermano. Hermano es nombre, entonces tú es el determinante posesivo. Que este no lleva acento. Cuando es un pronombre sí lleva acento. Y además suena más fuerte en la oración, en la frase. Tú has sido el que. Sin embargo, tu hermano, tu padre, tu perro, ese suena átono, suena sin fuerza, átono, sin fuerza, sin tono. Tu hermano, el tu determinante. Él, lo mismo. Él, cuando es a él, en vez de decir a Mario, por no repetir Mario, que ya sabemos todos que estamos hablando de Mario, decimos sí, díselo a él. Díselo a él. Ese él, que es un pronombre, lleva acento. Sin embargo, cuando decimos el chicle que me has dado, el tal, este es el determinante artículo, que ya sabemos. Este es de los más facilitos de ver en los dictados. El mi, a mí. Y tú te señalas a ti mismo y dices, a mí. Sí, me lo dijo a mí. Y ya no sigue nada. Ese mi lleva acento, es un 4, te está sustituyendo a ti, al que hablas. Sin embargo, este mi de mi casa, mi perro, mi gato, este es el 2 posesivo, que indica que estas cosas te pertenecen a ti. Bien, el mi 4 con acento, el mi determinante sin acento. El sí, hay dos síes que llevan acento. El sí adverbio, que es el de decir sí. Oye, ¿tú qué dices? Yo digo que sí. Ese sí, yo digo que sí. O sí que lo ha dicho, sí que lo has dicho. Ese sí es el adverbio. Es el adverbio de afirmación. Ese lleva acento. Hay otro sí que también lleva adverbio. Y se lo dijo para sí mismo. Para sí mismo, o sea, estamos hablando de una tercera persona que reflexiona para ella misma y se dice algo hacia ella misma, y se lo dio a sí mismo, y se lo dijo para sí mismo, o dile que se lo diga a sí mismo, eso que te dice a ti, dile que se lo diga a sí mismo, ese sí, que sería un pronombre, un 4, ese sí también va con acento. Y los dos son fuertes en la oración. Los dos son tónicos. Sin embargo, este otro sí, que es el 8, que puede ser el condicional, por ejemplo, si vienes a mi casa, oye, dile si quiere jugar, que sería no es condicional, esa es otra conjunción. Bueno, pues entonces ese sí, que ya no suena apenas fuerte en la oración, que es una conjunción, ese sí no lleva acento. El de. Este de es un 5. ¿De qué verbo? Del verbo dar. Dile que te dé, que ella o él te dé. Ese de lleva acento. Sin embargo, el de preposición a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, ese de no lleva. Lo mismo con el sé. El sé del verbo saber. Sí, yo lo sé. Del verbo saber, ese sé lleva acento. Sin embargo, el otro sé, que puede ser un pronombre, por ejemplo, se dio en el dedo. Se dio en el dedo con el martillo. Pues este significa dio en el dedo con el martillo. ¿A quién? Se. Este se significa a sí mismo, que el mismo que hacía la acción la recibió. Pegó con el martillo. ¿A quién dio? A él mismo. Se dio. Ese se sería un 4. Y hay otros ses que parecen 4, pero no lo son, que nosotros en los dictanálisis los pondremos como asterisco porque son un poco complicadillos, pues que sepas que puede haber otros ses que no son exactamente pronombres y que también no llevan acento porque no son del verbo ser. Fácil. El único que lleva acento es el del verbo, del verbo ser no, del verbo saber. Del verbo saber. Bueno, hay otro verbo. Ahora que me he equivocado y al equivocarme he acertado. No, del verbo ser no. Sí, del verbo ser. Que es el imperativo del verbo ser. Sé tú.
sé tú. Es cuando le das un consejo a un niño pequeñito, sé bueno. Sé bueno. Es decir, que, pero también es verbo. O sea, puede haber dos verbos. El del verbo saber, yo sé, que lo sé. Y del verbo ser, el imperativo, sé bueno. Pórtate bien, sé bueno. Pero siempre será un 5. Mientras que el otro es un 4 u otra cosa. El té. El té, y es un sustantivo. El té famoso, el té riquísimo y favorito de los ingleses. Oye, una taza de té. Bueno, pues ese té, que es un nombre, lleva acento. Sin embargo, el otro té, que es un pronombre, te digo... Aquí en nombre, a ti estoy diciendo té, este té significa a ti, es un pronombre. Ese té no lleva acento. El solo, ojo, no sé si aprecias ahí en el vídeo que he puesto un acento amarillo. ¿Y qué es un adverbio? Bueno, pues este solo, que antes, hace unos años, siempre se le ponía acento porque se le podía sustituir por solamente, decíamos, cuando el solo se puede sustituir por solamente, que esto es un adverbio y por lo tanto esto también era un adverbio, entonces llevará acento en la O. Bueno, pues ahora la Real Academia, o mejor dicho, todas las Reales Academias de los países que hablan español, han decidido que no hace falta, que solamente en algunos casos en que pudiera confundirse con el adjetivo solo, de yo voy solo, sí, fui solo, del adjetivo solo, que tenía sus 4 trajes, solo, sola, solos y solas. Bueno, pues el solo, que es el masculino singular, ese sería el rival del solo adverbio. Si se pudiera en alguna frase confundir, que quedase ambiguo, que quedase no claro, si se refería a adverbio o a adjetivo de ir solo, entonces sí, admite que pongas el acento. Y este otro, el aún. El aún, que yo creo que más que por un acento diacrítico, lleva acento por la 4. ¿Por qué? Porque al decir aún, nosotros, por lo menos los españoles, lo decimos en 2 golpes. Aún. Estamos haciendo un tajo, estamos haciendo un corte. Entonces este aún lleva acento. La forma de distinguirlo de otros aunque hay, que se dicen en un solo golpe, aun viendo que no podía, él insistía. Ni aun sabiendo que ese aún, que es monosílabo, y suele ser átono, mientras que este lleva fuerza, aún no te has levantado, zozángano, bueno, pues cuando se puede sustituir por todavía, que evidentemente es un adverbio, entonces lleva acento en la U. Y si no, en todos los demás casos en que veas que no se pueda sustituir por el todavía, no lleva acento. Estos serían los acentos diacríticos de las monosílabas. Luego hay otros acentos diacríticos. Bueno, ahora por ejemplo se me ocurre el cuántos. El cuántos, si va en una frase interrogativa, ¿cuántos años tienes? Pues sí que lleva acento. Sin embargo, si va en una frase que no sea interrogativa, y entonces a cuantos habían llevado bocadillo no se les cobró la comida. A cuantos habían llevado, a cuantos habían. Ya sé que es una forma también un poquito en desuso, que no se usa mucho ya, pero bueno, tienes que saberla. ¿Y cuántos fueron? Todos cuantos fueron, y todos cuantos fueron, se llevaron un premio. Y en aquella carrera, todos cuantos corrieron, recibieron algo. ¿Ves? Ese, todos cuantos corrieron, cuantos tal, no lleva acento. No es monosílabo, pero también habría que ponerle acento aquí al interrogativo y lo llamaríamos acento diacrítico. Este sería un dos interrogativo y este no sería un dos interrogativo, sino un dos indefinido. Fíjate, los dos son doses, pero este es interrogativo, tiene más fuerza en la frase. Bien, también puede ser admirativo. ¡Hala! ¡Cuántos pájaros! Estamos admirándonos. ¡Cuántos pájaros! Bueno, pues ese cuántos, que es admirativo, ese también lleva acento.
y otras palabras. Pero esto a lo mejor, cuando vayamos haciendo dictanálisis, que son más cortitos y son chulos, son guays los dictanálisis, ¿eh? Uno se divierte haciéndolos. Bueno, pues entonces yo creo que ya está. Si te das cuenta, o si te lo preguntas alguna vez, porque yo sí que me lo he preguntado, y he dicho, bueno, ¿y por qué este que es un adverbio tiene que ser más chulo y decir el acento me lo llevo yo? ¿Y por qué este pronombre se lo tiene que llevar y no se lo lleva el determinante? Pues bueno, yo he visto que el orden de chulería de quién es más chulo, es este. Primero, empatan arriba el 1 y el 5. Es decir, si hubiera una palabra que las hay, que empatan porque una es nombre y otra es verbo, no se las diferencia. Es decir, dicen, pues ni para ti ni para mí. Y no llevan acento ninguno de los dos. Ahora no se me ocurre ninguno, pero bueno, en los dictanálisis seguro que sacaremos alguno. Es decir, cuando hay lucha entre los dos chulos, entre el 1 y entre el 5, el chulo de cada barrio, dicen, pues mira, yo diría el 1, pues me llevo yo el acento porque... Dice el 5, no, pues me lo llevo yo. Oye, pues ni para ti ni para mí. No lo llevamos ninguno. Y no lo lleva ninguno. Habrá que distinguir luego por el sentido de la frase si es un nombre o si es un verbo. De ahí luego, el 4. Si hay una frase que empata un pronombre con un nombre, se lo llevaría el nombre y luego el pronombre. Si la frase, si la palabra estuviera entre un 4 y un determinante, entre un pronombre y un determinante, se llevaría el acento el pronombre, más chulo que el determinante. Luego, los determinantes, pero no todos, los determinantes interrogativos y los determinantes exclamativos, más chulos que el resto de los determinantes, más chulo que los adverbios, que los adjetivos, que las preposiciones y que las conjunciones. Luego, en cuarto lugar irían los adverbios, como el solo aquel. En penúltimo lugar, por así decirlo, irían los adjetivos, que nadie les hace mucho caso. Y por último ya, los ganchos, las preposiciones y las conjunciones. Ojo, aunque hemos visto, sí, prácticamente todas las conjunciones están aquí. Mira, una conjunción, una preposición, se han quedado sin el acento. Aquí, ¿quién les ha podido? Les ha podido el adverbio. Aquí le ha podido el verbo. Uy, cualquiera le quita el acento al verbo. En fin. Solo vamos a poner dos frasecitas que nos hagan ver esto que hemos explicado. Poner un poquito en práctica. Aunque no va a ser un análisis, pero bueno, dos frasecitas así. Dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. Más vale. Ay, pájaro en mano que ciento volando. Es una frase comparativa, compara dos cosas. Primero, el más es un adverbio, entonces ya tenemos, lo acabamos de ver, este más no es uno de aquellos que dijera, pero, no se puede sustituir por el pero. Entonces, este más, por ser adverbio, lleva acento. Pájaro, pájaro, esdrújula, acento. En mano, nada. Que, este que, no es un que interrogativo, no pertenece, no es un que pronombre, etc. Es un que va a ser una conjunción, que ya la veremos, no lleva acento y fíjate que tampoco suena mucho en la frase. Más vale pájaro en mano que ciento volando, que ciento volando. No decimos que ciento, no, que ciento volando, no suena apenas. Que ciento volando, no llevan acento. Otra y última, se decía a sí mismo que había sido imbécil. Se decía así mismo que había sido imbécil. Bueno, vamos a ver.
Este se no es del verbo saber, ni del verbo ser, no es el imperativo del verbo ser, no lleva acento. Decía, hemos partido el diptongo, se ha salido un hiato, por la norma 4 lleva acento. Así mismo, este sí es el pronombre, para distinguirle del si quieres, que era el de la conjunción, o dile si viene, mismo sin acento. Este que, dile a sí mismo, decía que, es una forma muy fácil de distinguir esta conjunción. Dile que, decía que, este que, siempre que esté después del verbo decir, siempre va a ser conjunción. Y no es tónico, no es fuerte. Dile que tal, dile que esto. Había, lo mismo que decía, había, acento ahí, para romper el diptongo, sido, nada, imbécil, una de las pocas llanas que no acaba en la patata. Entonces, una llana que no acaba en la patata, ¿qué tiene que hacer? Pues llevarla. Si acabase en la patata, no llevaría. Pero como acaba en otra letra, sí que lleva. Imbécil lleva acento en la E. Y bueno, aunque no es una palabra muy buena para acabar el vídeo, nos despedimos hasta el siguiente.